Hola, ¿cómo están? Amigas, amigos, el día de hoy vamos a platicar sobre la ciberseguridad, enfocándonos en estas épocas del COVID, tanto en lo que podemos hacer desde la casa o en el trabajo y los ataques que está habiendo. ¿Ok? Vamos a empezar platicando de lo que está pasando en la casa y la familia. Y uno de los tipos de ataques, tanto a nivel familiar, personal, como empresas, que sigue eh, pues incidiendo mucho y ahora más popular en el COVID es el tipo de ataques que se llama ransomware. Es un tipo de software malicioso que va a cifrar nuestros discos. Miren, vamos a entenderlo, ¿no? Estos ataques suceden a nivel personal, empresa, a nivel familia, o sea, y cada vez son más comunes. En una noticia ya de hace unos meses, se informa que nada más en Texas 23 ciudades habían sufrido en sus gobiernos, en sus servidores sobre todo, a ataques de este tipo. ¿En qué consisten? Pues es un software malicioso, como les había comentado, un malware que va a entrar a nuestra computadora, va a cifrar o encriptar nuestro disco duro o toda la información que tengamos o todo un servidor, y normalmente los maleantes cobran por darnos la llave para descifrar. O sea, aparece un letrero como el que vimos en la lámina anterior en donde nos informan que nuestro disco está cifrado y que para recuperarlo tenemos que depositar normalmente a un monedero de Bitcoin. Viene toda una lista, una serie de caracteres que tenemos que tomar y ir a pagar a a un lugar donde se vendan Bitcoins, como podría ser en México las cadenas OXXO. ¿Ok? Pero y ahora el ransomware ha variado y normalmente si somos una empresa y nos infectan esto, antes robaron la información y si no pagamos, además van a publicar la información que se robaron. ¿Okay? Otro tipo de ataques es los que nos instalan otro estilo de malware, de software malicioso, que son los keyloggers. Un keylogger es un software que va a estar observando, grabando todo lo que tecleamos en nuestra computadora y se lo va a estar mandando a los malosos, a los maleantes. Eh, Al inicio de la pandemia, en el 2020, empezó a haber, y sigue habiendo cada vez más variantes, pero unas apps que bajaban ustedes que supuestamente eran para rastrear cómo iba la infección de coronavirus, y lo que hacían era bloquear los teléfonos celulares y pedían $100, ¿no? En algunos países. Y noticias falsas, alertas falsas, desde febrero del 2020. Estamos grabando esto a mitades de febrero del 2021 y sigue habiendo todo tipo de estafas, correos engañándonos con phishing, noticias falsas en donde nos publican que puedes comprar la vacuna y mandas dinero y te están timando, porque seguimos con mucho miedo y eso es muy mal consejero. No solamente a nivel de ataques a las personas y de crimen organizado, sino también de países en donde también algunos países están aprovechando que estamos más vulnerables, no solamente por el miedo, sino porque estamos trabajando en casa versus trabajar en la oficina, que están normalmente las redes más protegidas, y están explotando eso. Atrás, repito, puede ser temas de crimen organizado, un hacker travieso que quiere tener un beneficio, o estados-nación atrás de esto, ¿no? Noticias de todos lados del mundo, y un correo electrónico se hizo viral al principio del COVID, también en febrero del 2020, cuando empezaba en Europa muy fuerte, y eran noticias falsas. La gente se enojó porque creyó que ese correo decía la verdad y que el gobierno no estaba actuando adecuadamente, y bueno, quema de camiones, y bloqueo en hospitales. O sea, la gente verdaderamente estaba muy nerviosa y actuando irracionalmente. Y comentábamos que estos ataques vienen sobre todo del crimen organizado, pero también de naciones hostiles.
Típicamente las naciones más hostiles de este tipo de cosas son los muy conocidos rusos y China, aunque siempre los gobiernos lo van a negar, pero también Irán es una nación muy agresiva ahora y Corea del Norte. Son las 4 principales, ¿no? Y entonces aquí vienen noticias precisamente de China, Norcorea, el gobierno ruso, aprovechándose y espiando, ¿no? En todo este año, estas fueron noticias de al inicio del COVID, pero han venido cada día, cada semana aparecen noticias en donde se le atribuyen a los rusos que están espiando a Pfizer, están espiando a otros centros de investigación, a Oxford, donde se desarrolló la vacuna de AstraZeneca, etcétera, etcétera, ¿no? Estas noticias falsas de pagos, de bonos, de vacunas, también empezaron a aparecer desde el principio, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud y el gobierno han destinado un bono, y esto aparece en diferentes países, ¿no? No es exclusivo de México, hay algunas noticias de España, aplicaciones que si las bajan, como ya comentamos, se contagian, ¿no? Les anuncian que les van a publicar mapas y estadísticas de cómo va el virus, ¿no? En España han ido bloqueando desde muy al principio páginas en donde se piden donaciones que son una estafa, ¿ok? Y bueno, ¿qué está pasando en los ambientes típicos de una casa? ¿No? El problema en una casa es que normalmente tenemos un router, modem y access point, es un aparatito que es el que nos instala el proveedor de internet de nuestra casa, puede ser Telmex, Infinito u otro, y generalmente viene con una configuración de fábrica. A veces el que instala nos dice, oye, ¿qué contraseña van a querer? Pero la mayoría de la gente le pone contraseñas débiles, ¿no? Y no tenemos otra seguridad. O sea, por aquí va a pasar todo el tráfico de la red casera. De manera que las laptops, tablets o móviles, todas van a salir o por cable Ethernet, a veces todavía lo usan y está bien, te da facilidades, pero crecientemente todo el mundo se conecta inalámbricamente al Access Point y de ahí sale. Y entonces, en el mejor de los casos, la laptop tiene un antivirus que hoy es en día un control muy básico. O sea, es mejor que no tener nada, claro, pero el antivirus no protege de muchos malwares que hoy hay porque hay variantes cada día. Y los antivirus se basan más bien en firmas. Y como dijimos, todo el mundo sale directamente a Internet sin mayor protección. Muy diferente de la mayoría de las empresas en donde para salir a Internet paso por varias capas de controles, de revisiones, como son los firewalls y los preventos de intrusos que veremos después. Y por ahí está la familia conectándose, pero además comparten dispositivos unos con otros, comparten contraseñas, tienen una clave común para entrar a Amazon o Mercado Libre, y lo usan los niños y adolescentes, sobre todo, bajan apps por todos lados, a veces de sitios no oficiales, no de App Store o de Google Play, y están comprando en Internet y están haciendo transacciones bancarias desde sus dispositivos. Esto hace que hoy la seguridad esté más débil, hay más vulnerabilidades, están haciendo más actividades de comercio electrónico y transacciones bancarias, entonces hay más apetito de los atacantes hacia las redes caseras. ¿Cuáles son las vulnerabilidades más comunes? Las debilidades que se explotan en un ataque. Bueno, somos crédulos, entonces, de los fake news que hay veces que provocan o que su motivación es provocar descontrol en la población, pero muchas veces de ahí la gente nerviosa dice, si le das clic ahí vas a ver la lista de dónde puedes vacunarte. Y entonces la gente le da clic. O si le das clic aquí se va a abrir un archivo donde te dice cierta información de nuevos artículos, nuevas investigaciones de si son falsas las vacunas, si son buenas las medicinas, que si la ivermectina, que si el hidroxicloroquino, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas cosas. Acaba de aparecer en estos días de febrero un artículo en una investigación sobre los taninos que están en las uvas y en el vino
y la investigación in vitro en laboratorio parece demostrar que tienen efectos benéficos de que el virus se le complica reproducirse. Pero eso no quiere decir que el vino haga bien para matar al COVID. Entonces ya empezaron esas dimes y diretes en Internet. Somos poco cuidadosos, llegan las cosas de fábrica, no las configuramos, las redes sociales tampoco las configuramos normalmente. Hay gente que sí es muy cuidadosa, ¿no? Pero muchos somos poco cuidadosos. Y nuestras casas no tienen muchos elementos de ciberseguridad, no nos da para estar comprando toda la infraestructura que las empresas han ido adquiriendo, ni para tener gente que esté vigilando, sea un tercero o sea la propia empresa. Entonces, se ha complicado eso. Las alertas desde muy al principio empezaron y quiero demostrar que si desde el principio empezaron las alertas, ustedes entran al FBI, a Interpol, a Europol y hay mucha información de qué hacer a nivel casero. ¿Ok? Interpol aquí desde el principio anunciaba fraudes sobre el COVID y cómo había fraudes telefónicos y fraudes por correos electrónicos que son truculentos, que nos van a hacer caer. Eso se llama globalmente phishing, ¿no? Entonces, bien, este es el primer capitulito solamente de ubicarlos, que hay una serie de peligros y en el siguiente capítulo vamos a hacer, vamos a ver qué hacer en casa. Gracias.